Básicamente somos una empresa de transformación de los recursos humanos, es decir, es una consultoría, es internacional, somos una empresa francesa. De hecho, el año que viene cumplimos 30 años en España. Fuimos decanos, digamos, en todo lo que fueron la recolocación, los servicios de outplacement, tanto a nivel directivo como a nivel, digamos, de grandes colectivos, y estamos trabajando, digamos, en todo lo que son esas salidas profesionales y esa transición profesional tanto aquí como en 40 países del mundo, digamos, actualmente. Con lo cual, bueno, el acervo y la experiencia en todos estos años, pues la verdad es que ha variado, y es interesante también verlo, creo, desde la óptica pues del propio interim management y del rol, digamos, que toman nuestros candidatos, o sea, las personas con las que trabajamos a nivel directivo, de cara a formular pues un proyecto profesional de futuro. Es complejo y no es sencillo. Nosotros hemos trabajado con mayor profundidad lo que es la línea del interim management como una, digamos, alternativa profesional, sobre todo en profundidad en los últimos 3-4 años, para entendernos, en la que ha habido claramente también una demanda de mercado creciente desde ese punto de vista. Yo les pongo algunos datos porque creo que también va a ser útil. Nosotros estamos trabajando con unos 210 directivos cada año que salen de sus posiciones, de sus empresas, y que evidentemente están, digamos, buscando una transición profesional hacia otro, de hecho hacia otras posiciones. En el fondo, digamos, lo más habitual es que se opte por, bueno, pues una posición, digamos, similar o mejor, digamos, un proyecto de continuidad, que es lo que llamamos un poco en la jerga. Eso sigue siendo mayoritario, ¿de acuerdo? Pero hay un porcentaje, que en nuestro caso es 1 de cada 10 o 1 de cada 10 personas directivas, que claramente en lo que es la realización de su balance profesional identificamos que tiene, digamos, aquel perfil que es óptimo para un proyecto de interim management. Es, digamos, si hablamos de unos 200 en números redondos, estamos hablando de unos 20 personas directivas año con las cuales trabajamos, y pues se puede trabajar en profundidad esa línea. Pero claro, el perfil no es el de una recolocación habitual, digamos, de la persona. Es un perfil, digamos, ahora hablamos de esto, pero digamos mucho más particular y específico, que hace de esa persona pues una alternativa óptima en este tipo de transiciones. Pues eso básicamente es al inicio, es en el primer mes, digamos, de la aproximación que hacemos con la persona directiva, y en el fondo forma parte de las conversaciones en profundidad que se tienen, pues básicamente de balance profesional y de expectativas al respecto. Y aquí hay un clic, digamos así, mental, que me parece importante, porque normalmente, y es lo más habitual, digamos, el directivo no ha tenido en cuenta, digamos, el interim como una posible proyección profesional, con lo cual nosotros tenemos que hacer primero un poco de pedagogía, y en eso tenemos ayudas, ¿de acuerdo? Pero a la vez, digamos, tenemos que explicar muy bien, o sea, en qué consiste un proyecto de interim, porque hay algo que nos parece fundamental. Es decir, para nosotros un proyecto de interim no es, digamos, un proyecto para hacer en el interín, perdónenme la broma, digamos, no es algo, digamos, temporal per se, ya sé que es temporal, pero que en el fondo, digamos, no puede ser un second best o una alternativa, digamos, peor, porque no encuentro un empleo como el que yo querría en cuanto a mi expectativa. Y desde ese punto de vista, lo que trabajamos es para diferenciar claramente las 3 grandes líneas de transición profesional. Una es recolocación por cuenta ajena, de acuerdo, en posiciones directivas, es perfecto, esa es muy clara y es la habitual. La otra es recolocación por cuenta propia, es decir, montar la propia empresa desde el punto de vista, organizar una consultoría, montar un nuevo negocio, de lo que sea, para entendernos, una asesoría, lo que fuera. Esa línea también es completamente distinta a la del interim, y la tercera es la del interim como tal. Y entonces, en ese punto es cuando hacemos el balance en el primer mes, que denotamos que la persona tiene, digamos, capacidad, pues evidentemente, de poder formular, digamos, su propio proyecto, poder comercializarlo, de hecho, a terceros, ¿de acuerdo? Es decir, cómo generas tú tu propia posición en la empresa. Evidentemente, has de tener un punto emprendedor, has de tener un punto muy importante de agente del cambio. O sea, has de poder incluso mentorizar y tener esa capacidad dentro de la organización. Y evidentemente has de contar con el acervo, con la experiencia y con la trayectoria necesaria como para poder generar valor añadido en la organización sobre la que vas a trabajar un proyecto. Y por supuesto, y lo que nos parece fundamental, has de saber trabajar por proyectos.
y esa orientación a proyectos, capacidad de formular soluciones y en el fondo no presentarte como un candidato a un puesto, sino presentarte, digamos, como un consultor solucionador de problemas, pero de alto valor, eso es lo más complejo en el fondo que encontramos, porque no resulta nada sencillo cuando alguien en el fondo lo que está buscando es un trabajo distinto. Entonces en el fondo lo que hacemos es disuadir, en muchos casos para seguir esta línea, porque claramente vemos que va a generar frustración. Yo espero que sí, y la evolución creo que va en ese sentido. Nosotros hemos incrementado, digamos, lo que es el porcentaje de personas y de directivos que trabajan en la línea de interim y que la comprenden y que sobre todo las empresas para las que trabajan en proyectos entienden también lo que es el rol y lo que es la posición. La evolución básica ha venido en dos líneas. La primera es claramente la demanda de la pequeña y mediana empresa. Incluso os diré que de startups iniciales, por poneros algún ejemplo, digamos, de este último año en nuestro caso. Es decir, hemos tenido en muchos casos peticiones de pequeñas empresas y de alguna startup para poder tener profesionales de interim en la organización de departamentos funcionales en sus organizaciones. Por ejemplo, un proyecto ha sido generar todo el departamento financiero de una startup tecnológica. Entonces, zapatero tus zapatos, o sea, quiero hacer esto, y ha sido un proyecto de 1 año y medio aproximadamente desde ese punto de vista, con un interim management que venía de una dirección financiera, de hecho de una multinacional, no tiene mayor cuestión. Y esto ha sido en una startup. La segunda ha sido reorganizar completamente todo un departamento de recursos humanos como proyecto. Este ha durado 1 año y medio y en el fondo, digamos, ha tenido, digamos, todo un desarrollo en una pequeña empresa que ahora ya ha consolidado todos los procesos, todas las herramientas, los instrumentos y que en muchos casos, como sabéis, después se ofrece al propio profesional de interim el continuar en la empresa o no. Y en eso, no sé si decirte que es un éxito o es un fracaso, pero en el fondo de todos los directivos y directivas con los que trabajamos y que inician procesos de interim, casi en el 60% de los casos reciben una oferta de la empresa para la que han desarrollado uno de los proyectos. Y la tentación de enrolarse es muy alta, pero en el fondo, y perdonad, quien ha entendido, digamos, el concepto profundo del interim, normalmente rechaza. Puede trabajar en otro proyecto para esa empresa, pero considera que el valor social y el valor, digamos, de negocio que ofrece, digamos, cuanto más empresas puedan beneficiarse de él, incluso a veces simultáneamente, es mejor. Y por tanto, digamos, es un verdadero agente, digamos, de cambio en las empresas como tal. Pero ya te digo, en general, muchos de nuestros candidatos después deciden consolidarse en la posición. Lo cual lo que nos hace pensar es, bueno, tal vez, digamos, ha sido como un proyecto intermedio, pero en el fondo lo que está creciendo es que cada vez hay muchos más que deciden decirle a la empresa, cuando tengas un nuevo proyecto, o yo, que ahora te conozco, ¿por qué no desarrollamos este nuevo proyecto? Y lo han generado de nuevo, pero como interim. Por tanto, digamos, esto se ha prestigiado, digamos, en los últimos años la figura, las empresas pequeñas, medianas lo han entendido, lo van entendiendo, pues cada vez tenemos más y en muchos ámbitos, incluso operativos, de un proyecto, digamos, de organización de todo el sistema de mantenimiento industrial, es decir, tanto en industria como en servicios. Y esto, yo creo que el camino es claro y nosotros, de hecho, hemos generado una línea específicamente para esto. En esencia, o sea, lo importante es que el perfil de interim esté muy claro y en el fondo, digamos, se interiorice como de forma clara, es decir, que se presenten a esos proyectos o a esas empresas como realmente interim managers, no como, digamos, posibles candidatos a algo, digamos, a algún puesto. Es posicionarse como tal, eso es absolutamente básico, porque en general más de la mitad de los proyectos que se llevan en interim han sido generados por la propia persona. Eso, o sea, para nosotros es absolutamente capital.
y es fundamental. Y no es fácil de decir y es difícil, de hecho, de realizar como tal. Y lo segundo es que su posición sea sólida, es decir, que si pueden pues, certificar, para entendernos, su experiencia, su conocimiento, su bagaje profesional, en el fondo, digamos, de nuevo, ese posicionamiento genera solidez y reconocimiento en las empresas que van a tener delante. Eso claramente, cuanto más sólida, digamos, sea la configuración del perfil de interim, tenemos muchas más garantías de éxito después en lo que son las misiones a las que nos podamos encomendar. Claramente esta es, digamos, una línea básica. Yo te diría que en el futuro sí, ahora tal vez no todavía, o sea, pero sí que entreveo que en el futuro, además no me importaría hacerlo porque creo que la capacidad de trabajar por proyectos es alta, es interesante, como os decía, aporta valor a la sociedad y de hecho gracias a lo que he aprendido, porque en el fondo para mí también ha sido un aprendizaje, quiero decir, en los últimos 3 años, pues tanto de las charlas que desde la asociación nos habéis venido a dar a personal directivo, digamos, en nuestra organización, como, digamos, en todo el trabajo que hemos hecho con las personas y con sus proyectos y misiones individuales, he aprendido que eso, digamos, no es un second best, o sea, no encuentro trabajo, voy a hacer un interim, al contrario, o sea, es una línea que para personas con determinado perfil emprendedor, motivadas, con capacidad de solución de problemas y con un bagaje profesional alto, es claramente una perfecta alternativa profesional.